Se llama Crisis de los Misiles a los 13 días de octubre de 1962, en los que Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de comenzar una guerra nuclear por Cuba. Los soviéticos habían comenzado a construir las instalaciones para poder desplegar misiles de alcance medio e intermedio con capacidad nuclear en la isla de Cuba, a tan solo 90 millas de las costas de Estados Unidos. El gobierno de Washington, con el presidente Kennedy a su cabeza, no estaba dispuesto a tolerar semejante amenaza cerca de la casa. Las tensas negociaciones para lograr el desmantelamiento de los misiles duraron desde el día 16 al 28 de octubre de 1962. En menos de 2 semanas, el mundo se acercó a una enorme posibilidad real de un enfrentamiento nuclear. Contexto de la crisis de los misiles. Esta es la situación histórica y principales eventos que son fundamentales para entender la crisis de los misiles. La crisis se produjo durante la Guerra Fría, la cual transcurrió de 1945 a 1991, cuando las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca se llegaron a enfrentar directamente, pero sí indirectamente en diversos puntos del planeta. El fuera posible una gran guerra. Contexto: el primero de negociación liderada por Fidel Castro triunfa en enero de 1961 y John F. Kennedy jura como presidente de Estados Unidos. Los soviéticos lo consideran blando y con poco carácter. En abril de ese año, los Estados Unidos respaldan a un grupo de cubanos anticastristas que fallan en su intento de invadir Cuba en Bahía de Cochinos, también conocido como el incidente de Playa Girón. En agosto de 1961 comienza la construcción del Muro de Berlín. En enero de 1962 se da a conocer al presidente Kennedy las líneas generales de la Operación Mongoose, cuyo fin es el sabotaje y la desestabilización de Cuba y el asesinato de sus principales líderes. En febrero de 1962 comienza el embargo estadounidense a Cuba. Los 13 días de la crisis de los misiles. El 16 de septiembre llega a Cuba al segundo cargamento de misiles. Al igual que el primero, se trata del modelo R-12, con un alcance de 1.200 millas y carga nuclear de 1 megatón cada uno. Septiembre, principios de octubre, a través de varios conductos, incluidos los diplomáticos de más alto nivel, los soviéticos aseguran repentinamente los Estados Unidos que no están suministrando ningún tipo de arma ofensiva a los cubanos. El 16 de octubre de 1962, el gobierno de Estados Unidos recibe las fotos tomadas el día anterior por 2 aviones de reconocimiento. Ese día se considera el inicio de la crisis de los misiles. Se forma un grupo para estudiar la situación conocido como el Comité Ejecutivo del Consejo y de Seguridad Nacional. Se consideran varias opciones, incluida la de invadir Cuba, defendida principalmente por militares. El 18 de octubre, Kennedy se reúne con Andrei Gromyko, ministro de Asuntos Exteriores soviético, quien sigue con el argumento que en Cuba solo hay armas defensivas. Kennedy no le dice lo que sabe, en parte porque no quiere alertar a la opinión pública americana. El 19 de octubre queda claro por más fotografías que toman los aviones estadounidenses que hay al menos otros 4 lugares en los que se realizan obras para desplegar misiles. Finalmente se impone la idea de bloquear las aguas internacionales y el espacio aéreo que rodea a Cuba y se dan órdenes al ejército para prepararse para imponerlo y, al mismo tiempo, que comience a prepararse para una posible invasión. Robert McNamara es uno de los grandes defensores de esta opción. El 25 de octubre se produce un enfrentamiento en el Consejo de Seguridad de la ONU entre los embajadores de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Ese mismo día, la CIA consta que las obras de las instalaciones cubanas siguen a buen paso. En respuesta a este hecho, Kennedy da la orden para autorizar que se carguen con armas nucleares los aviones encargados de ser los primeros en atacar la Unión Soviética, en caso de ataque. El 26 por la mañana, Kennedy estaba convencido de que una invasión de Cuba era inevitable. Ordenó preparar un posible gobierno civil en la isla y un incremento de vuelos bajo los aviones estadounidenses sobre Cuba. También se eleva el nivel de alerta de Estados Unidos y se da orden de que los aviones bomberos estén listos para despegar. Además, una veintena de aviones con carga nuclear sobrevuelan puntos desde que los que pueden atacar a la Unión Soviética.
y los rusos ordenan que se den la vuelta a 14 barcos que se dirigían hacia Cuba. Se supone que para evitar el bloqueo. También, ese mismo día 26, el espía soviético Alexander Feklisov, también conocido como Formin, invita a comer al periodista de la cadena ABC, John Scully, y le pide que utilice sus contactos en el Departamento de Estado para indagar si estarían interesados en una solución diplomática. Además, le comunicó que averiguase si los Estados Unidos se abstendrían de invadir Cuba en un futuro, si los misiles eran retirados bajo supervisión de la ONU, y Castro aseguraba que no aceptaría este tipo de armamento. En respuesta a este almuerzo, el Departamento de Estado mandó un mensaje a La Habana, vía el gobierno brasileño, en el que se le dice a Castro que si los misiles son efectivamente retirados, sería muy improbable que Estados Unidos invadiese la isla en un futuro. Además, a última hora de la tarde llega una carta de Khrushchev en la que se reitera lo ya dicho por Feklisov, mientras Castro envía un telegrama al líder soviético pidiendo que ataque a Estados Unidos antes de que Washington ataque a Cuba. El 27, un avión militar estadounidense tipo U-2 fue derribado por un misil disparado desde Cuba por una orden de un militar soviético, matando al piloto. Las negociaciones estuvieron a punto de romperse, sin embargo, continuaron por decisión del presidente Kennedy. El 27, Radio Moscú transmite un mensaje de Khrushchev en el que propone la retirada de los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos quite los suyos de Italia y de Turquía. Ese día, a las 6 de la mañana, hora de Washington, la CIA confirmó que los misiles de Cuba eran totalmente operativos. Ese día hubo un grave incidente entre un barco de la Marina americana y un submarino soviético. Si bien aquel momento no se supo el alcance, el barco se encontraba implementado el bloqueo. Lanzó cargas contra un submarino sin saber que ese contaba con torpedos nucleares y con la autorización para utilizarlos y si era atacado. Al final, los soviéticos no respondieron porque uno de los 3 oficiales a bordo y cuyo consentimiento era necesario, se negó a dar. El Comité de la Crisis comienza a perfilar planes de todos los puntos en Cuba que deberían ser atacados, a planear un nuevo gobierno cubano y a planificar una defensa Europa de lo que se veía como inevitable respuesta soviética, un ataque a los aliados de Europa Occidental. Todos los militares del Ejército del Aire de Estados Unidos fueron llamados a sus bases y se les ordenó que estuvieran listos para entrar en combate. En ese momento se creía que al día siguiente Estados Unidos podía estar en guerra atacando a Cuba. A última hora del día se llega a un acuerdo entre Washington y Moscú, entre Kennedy y Khrushchev, en el que también se interviene el secretario general de la ONU. Los líderes de 2 superpotencias emiten comunicados los que se reconoce del acuerdo. El bloqueo continúa hasta el 20 de noviembre de 1962, después de que se pudo comprobar que efectivamente los soviéticos desmantelaron los misiles y retiraron de Cuba entre el 5 y el 19 de ese mes, y que también retiraron los aviones de los bombardeos que tenían en la isla. Los soviéticos reconocen públicamente que retiran todas las armas ofensivas en Cuba y acuerdan someterse a un control de la ONU para verificar que cumplen su palabra. También, públicamente, los Estados Unidos prometen que no invadirán a Cuba en el futuro. Secretamente, también se comprometen a retirar de Italia y Turquía misiles con cabezas nucleares, lo cual hace al año siguiente. Khrushchev perdió el poder de 2 años más tarde, en parte porque se vio como que no había defendido bien los intereses soviéticos y por no haber previsto las consecuencias de sus acciones. Kennedy fue asesinado apenas un año después. Castro conservó el poder y aseguró que Cuba no sería invadida por los Estados Unidos. Sin embargo, sus relaciones con los soviéticos sufrieron, ya que desde La Habana las negociaciones durante la crisis de los misiles, en las que no se les tuvo realmente en cuenta, se consideran una especie de traición. Además, se consideró que perdieron oportunidades para negociar en el mismo paquete asuntos de interés para Cuba, como la presencia de la isla de los militares americanos en la base de Guantánamo.